Bueno, para analizar más detalles de esta instancia nos encontramos con el diputado de la Democracia Cristiana y miembro de la Comisión de Salud, el diputado Víctor Torres. Gracias por acompañarnos, diputado. Buenas tardes. Buenas tardes, Macarena. Bueno, ¿cómo vio usted esta sesión extraordinaria en la Comisión de Salud con la presencia incluso de la ministra de la cartera? No, la verdad yo creo que fue una muy buena sesión, toda vez que primero tuvimos la oportunidad de poder, en términos generales, acercarnos a un tema que suyo es bastante complejo y que va a significar, obviamente, un debate bastante extendido. Por lo menos la presentación de la ministra fue bastante clara respecto a varios puntos, sin embargo, se fueron generando muchas preguntas que obviamente van a ir siendo contestadas a lo largo de la discusión de este tema. A ver si tenemos tiempo para entrar a los proyectos en específico que están en el Parlamento, pero ¿quién cree usted que debe liderar el debate por parte del Ejecutivo en torno a la despenalización del aborto en los 3 casos que ellos proponen? Se lo pregunto porque hoy día llegó la ministra de Salud, pero ella misma ha indicado que va a ser precisamente desde el CERNAM quienes vayan a liderar la conversación. Bueno, esa es una decisión que le corresponde al Ejecutivo. Sin embargo, varios parlamentarios hemos planteado que nos parecería mejor, digamos, o que sea la ministra de Salud o eventualmente, digamos, un equipo más transdisciplinario dentro del mismo gobierno que nos permitan poder darle una mirada bastante amplia, digamos, al tema. ¿Y por qué decide el Ejecutivo que el CERNAM sea quien se haga cargo de liderar el debate? Mire, la verdad es que no sé cuál es la razón de fondo respecto de esa decisión. Sin embargo, yo entiendo que la idea es poder también considerar dentro de esto un tema que involucra, digamos, los derechos de las mujeres a decidir respecto a esta materia. Por esa misma razón nosotros creemos y consideramos que la mirada de salud es fundamental también, más aún cuando existen algunas diferencias respecto de las argumentaciones que uno utiliza para poder decir que está a favor de estas 3 causales. Aquí se ha llevado una discusión básicamente polarizada entre pro-vida, pro-choice, que es la discusión, digamos, clásica. Sin embargo, cuando uno ve proyectos que son tan acotados causales, para nosotros, por lo menos los demócratas cristianos que estamos a favor de avanzar en esta legislación, tiene que ver más bien con una excepcionalidad respecto a la defensa del derecho a la vida, entendiendo que hay un drama profundo, humano, y que afecta a muchas mujeres, donde el Estado no puede penalizar ni menos aún decidir por ellas. ¿Son todos los demócratas cristianos que están en el Parlamento los que están a favor de avanzar en estas 3 causales? No, no es así. No, hay claramente voces disidentes respecto a este punto. Yo tengo la impresión de que la mayoría al menos está abierto a poder avanzar. Sin embargo, hay algunos que siempre han planteado, y desde que están en el Parlamento, que son contrarios a legislar incluso en estas 3 causales, y en ese sentido nosotros respetamos claramente esas posiciones. Sin embargo, insisto, tengo la impresión de que hoy día al menos la mayoría de los parlamentarios está disponible a avanzar en este tema. Bueno, son proyectos que estaban en el Parlamento, que hoy día vuelven a la tabla y que se discuten en la Comisión de Salud, sin saber todavía cuál va a ser el proyecto que el Ejecutivo va a apoyar. Y va a ser esa, ¿cierto?, la alternativa que al parecer va a tomar el Ejecutivo, y lo va a hacer el segundo semestre. ¿Por qué deciden los parlamentarios adelantar esta discusión que se podría haber dado con la iniciativa que tienen ustedes los parlamentarios en cualquier otra oportunidad, incluso cuando llegaron estos proyectos al Parlamento? Sí, mire, yo creo que hay varias cosas. De partida, el Senado tuvo una discusión en el año 2012 sobre varios proyectos presentados por ellos, discusión que significó, en definitiva, que se rechazaran los proyectos, por lo menos en su idea de legislar. Luego de eso, hay varios proyectos, o 2 por lo menos, a mi juicio, en la Cámara, que sí consideran las causales que ha planteado la presidenta. Ambos proyectos completamente perfectibles, son, desde mi perspectiva, requieren, digamos, algunas modificaciones, pero sin embargo en el espíritu, digamos, de ambos se considera tanto la causal de aborto terapéutico propiamente tal, inviabilidad fetal, y también el caso de violación. En ese sentido, y cuando el gobierno dice que se va a iniciar este debate, que se van a apoyar mociones parlamentarias, la Cámara también ha querido poder empezar a debatir este tema sin ninguna prisa. Aquí no significa que nosotros hayamos partido hoy día que vamos a estar contrarreloj debatiendo, ni tampoco que lo vamos a sacar de un día para otro. Este es un debate muy largo. Bueno, ustedes han debatido y hoy día ¿hablaban de estos 2 proyectos en específico? Sí, la verdad es que no fue en específico los 2 proyectos. Hoy día escuchamos la postura y el planteamiento general de la ministra, y ahí se pudieron hacer algunas preguntas también, varios de ellos basados en algunos de los proyectos que aquí se han planteado, digamos, por lo menos en la Cámara de Diputados, y en ese sentido fue un primer acercamiento muy positivo.
Diputado, de estos dos proyectos, ¿cuál es la diferencia que hay entre ellos si es que los tres están acotados a despenalizar el aborto en los tres casos que ya conocemos y que los anunció la propia presidenta el 21 de mayo? Hay diferencias porque un proyecto reemplaza el artículo 119 del Código Sanitario, que es el que hoy día impide la realización de cualquier tipo de acto que busque por objetivo un aborto, incluido el aborto terapéutico, y hay uno, digamos, de Antonio Leal, Jaime Quintana, Marco Antonio Núñez, que lo que hace es reponer lo que existía antes o hasta el año 1989, permitiendo con fines terapéuticos la interrupción del embarazo y considerando obviamente la necesidad de que existan dos médicos cirujanos al menos para tomar esa decisión. El otro, que también está presentado por el diputado Núñez, Cornejo, Silver, etcétera, una amplia gama, y que lideró la exdiputada María Antonieta Sá, se hace cargo de estas tres causales, pero modificando el Código Penal, ¿ya? Y derogando el artículo 119 del Código Sanitario. Efectivamente, lo que hace es despenalizarlo. A mi juicio, tenemos que ser capaces de poder llegar a una legislación que nos permita modificar ambas cosas para hacerlas coherentes. El Código Sanitario para claramente establecer las causales y, obviamente, en el Código Penal las modificaciones para que no sigan siendo sancionadas las causales que sean permitidas en el Código Sanitario. ¿Usted cree que hay que modificar el artículo 119 del Código Sanitario, pero además modificar el Código Penal? Por lo tanto, usted buscaría un encaje perfecto, hablando en términos del proyecto, de estas dos iniciativas. Sí, a mí, a ver, si nosotros esta es mi perspectiva muy personal, si nosotros solamente despenalizamos y no actuamos respecto al artículo 119, se nos generaría una situación bien particular, porque no habría pena, pero tampoco estaría permitido. O sea, está despenalizado pero no legalizado. Hablemos, entonces, así es. Claro, entonces sería seguir diciéndole a Chile, mire, ¿sabe qué? Vaya a arreglar su problema, total no va a ir a la cárcel, pero no se establece cómo ni en qué condiciones se puede, digamos, tomar esta decisión de aborto. Entonces, en este sentido, y como yo sé que también en mi partido hay posiciones diversas frente a la materia, yo creo que tiene que ser concordante el cambio en el Código Sanitario y acotado tal cual como lo ha planteado la Presidenta, y obviamente la despenalización debe ser concordante a lo que establezca este nuevo artículo en el Código Sanitario. Diputado, aclaren usted en términos legislativos, ¿cierto? Porque ustedes inician esta discusión, hoy día citan esta sesión extraordinaria, la ministra de Salud, quien va a ser que no lidere el debate ni en torno, ¿cierto?, al proyecto al menos que va a apoyar el Ejecutivo, expone sus razones, ustedes tienen para hacerle las preguntas por un proyecto que no sabemos cuál va a ser el que el Ejecutivo finalmente vaya a apoyar. Por lo tanto, en este tiempo legislativo se va a estar discutiendo algún proyecto que puede finalmente no transformarse en ley porque tal vez el Ejecutivo decida apoyar otro. Mire, es que la verdad, cuando uno parte un debate y antes de iniciar lo que se llama la votación en general o la idea de legislar, toda esa discusión puede ser perfectamente parte, digamos, de la discusión que sea de cualquier proyecto de ley que posteriormente pueda ser enviado por el Ejecutivo o patrocinado. Pongámonos en el caso de que patrocine una moción parlamentaria en el Senado. Toda esta discusión puede ser perfectamente parte, digamos, del debate cuando llegue esta moción desde el Senado hacia la Cámara de Diputados en su segundo trámite legislativo, digamos, su segundo trámite constitucional. Por lo tanto, creo que no es una pérdida de tiempo, sino que además puede permitir ir aclarando muchos conceptos hasta que el Ejecutivo tome la decisión final de qué moción va a apoyar y cómo lo va a hacer, porque también nosotros tenemos que considerar que podría apoyar una moción o varias refundidas con los textos que originalmente tiene, o eventualmente presentar a esas mociones refundidas una indicación sustitutiva. Esa técnica legislativa o esa fórmula no la vamos a saber hasta el segundo semestre. Hasta ahora vamos a seguir discutiendo libremente, por lo menos lo que planteó el presidente de la Comisión, sin apurarse ni tampoco generar una competencia de cuál es la moción que va a ser finalmente apoyada. Claro, y desde julio en adelante empieza el segundo semestre, así que vamos a tener que estar... Estamos al lado. Claro, ahí vamos a tener que estar atentos entonces a saber cuál va a ser el camino que va a decidir el Ejecutivo. Mientras, cierto, en el Parlamento se debate este tema, con estos proyectos que usted ya tiene sobre la mesa, pero además quiero ahondar en lo que respecta a su partido en específico, que sabemos, cierto, hay, usted lo ha dicho, voces disidentes respecto a poder despenalizar el aborto en estos tres casos específicos. ¿Cómo le va a hacer esto a la democracia cristiana y cómo finalmente van a resolver en el partido la votación que se dé el día de mañana? Me imagino que van a haber parlamentarios que no van a votar alineados con el programa de gobierno de acuerdo a lo que usted nos ha señalado. Sí. Respecto al punto anterior, solamente decirle que incluso los parlamentarios de la alianza, de la derecha, digamos,
expresaron dentro de sus intervenciones que les parecía bien que se iniciara esta discusión y que pudiéramos sobre la mesa transparentar nuestras posiciones. Por lo tanto, creo que eso... ¿Podría especificar partido? ¿Desde la UDI? La desde... UDI, gente de Renovación Nacional. Bueno, obviamente Amplitud, sabemos que Carla Rubilar tiene una postura favorable al menos en 2 de las 3 causas que quizás han mencionado, pero todos valoraron en definitiva la posibilidad de poner sobre la mesa sus puntos de vista, aun cuando ellos no estén de acuerdo obviamente con lo que aquí se está planteando, pero sí sobre la idea de seguir discutiendo el tema. La democracia cristiana, que es la pregunta que usted me hace, mire, en estas materias nosotros lo hemos conversado incluso con el presidente del partido, es muy difícil que se genere, digamos, una instrucción, y también dudaría que en otros partidos ocurriera una instrucción, y si así es, chuta, sería bastante cuestionable, sí. A propósito de los dichos de un expresidente por ahí de Renovación Nacional, pero sería muy cuestionable que existiera una orden de partido en un tema tan complejo como este. Incluso dentro del debate del aborto se ha hablado de la objeción de conciencia. O sea, es un tema de conciencia, por cierto, en su discusión y también en su práctica. Y en ese sentido yo soy muy respetuoso de quienes opinan distinto a lo que podemos estar, o los que podemos estar de acuerdo con avanzar en este debate. No se va a imponer ninguna visión, nadie va a decir vote en contra o a favor de esto. Vamos a permitir que cada uno pueda construir su propio, digamos, su propia decisión y en virtud de sus argumentos poder votar. Vamos a ver también la posibilidad de generar, como se hizo el año 2012, una comisión que pueda, digamos, donde se pueda discutir los distintos planteamientos y puntos de vista para ver si podemos generar, digamos, una postura lo más mancomunada posible, pero insisto, en estas materias yo reivindico el derecho que puedan tener aquellos que discrepan a no ser obligados a votar favorablemente, pero también nosotros queremos y pedimos reciprocidad en ese sentido y mucho respeto en el debate. Yo sé que nos vamos a poner en un escenario adelantado, pero entendiendo, cierto, que el Ejecutivo va a patrocinar una iniciativa que está en el Congreso, que esta discusión se va a dar en el Parlamento y va a llegar la hora de la votación. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en ese momento con parlamentarios de la nueva mayoría que no van a estar alineados tras esta ruta, esta carta de navegación que dibujó la propia Presidenta de la República, que es el programa de gobierno donde está incluida la despenalización del aborto en estos casos. Por lo tanto, va a ser eso un momento clave cuando, al parecer, cierto, desde la nueva mayoría siempre se han mostrado alineados detrás de esta carta, de este programa de gobierno. No, la verdad es que, a ver, todos participamos de la campaña y todos durante la campaña estuvimos apoyando a la presidenta Bachelet en torno también a su programa. Y en ese sentido, obviamente lo que correspondería sería respaldar, si no la totalidad, por lo menos la gran mayoría del mismo, entendiendo que hay temas que tienen diferencias desde el punto de vista del respaldo que uno pueda dar, diferencias por su impacto ético, obviamente hacen que no pueda ser, digamos, una orden de partido la que sancione este tipo de cosas, aun cuando en Chile no existen las órdenes de partido, pero obviamente no se puede generar un pensamiento único. De hecho, la construcción de este programa y en materia de aborto, se habla de estas 3 causales, a mi juicio también, porque esto permitió generar un consenso amplio dentro de la nueva mayoría, desde gran parte de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Entonces, por esa misma razón, este consenso amplio también hoy día debiera haberse reflejado en el Parlamento, insisto, aun cuando no vaya a ser en su totalidad, sobre todo en mi partido, digamos, quienes respalden este tema. Diputado, yo también quisiera preguntarle lo siguiente, y en términos personales, le voy a preguntar a usted. Usted es miembro de la democracia cristiana, donde sabemos que hay posturas divididas respecto a despenalizar el aborto en estos 3 casos específicos. ¿Qué piensa usted? ¿Usted va a votar dedo para arriba con la despenalización del aborto en los 3 casos que se propone? Completamente. De hecho, el año 2012 yo escribí una carta a los senadores demócratas cristianos, una carta abierta a los senadores de C, donde desde la perspectiva humanista cristiana planteé por qué razón debiéramos nosotros avanzar hacia una legislación con casos puntuales, digamos, concibiendo esto, insisto, como una excepción. Es algo, a ver, que uno puede denominar o considerar casos de conciencia perpleja, cuando tu decisión, si tú haces o dejas de hacer, en ambas circunstancias pudieras estar haciendo un daño, ¿ya? Si yo hago el aborto puedo estar haciendo un daño, si no lo hago también. En esas materias, incluso la Iglesia o algunos miembros de la Iglesia han establecido que esas decisiones tienen que ser dejadas al íntimo de la conciencia del afectado. O sea, en esta materia debiera ser la mujer quien decida y no el Estado quien imponga ni mediante penalización ni mediante aborto obligatorio, sino que, insisto, situación compleja y aquí debiera decidir la madre.
Ya no me queda tiempo, pero me quedan dos preguntas, pero para que me pueda responder de forma breve. ¿Cómo cree usted que se ha dado el debate? Y se lo pregunto por este volante que sacaron incluso desde parlamentarios de la UDI respecto a que se quería desviar la atención con la discusión en torno al aborto. No, ha sido un despropósito a mi juicio. Ha sido un despropósito que en nada ayuda a lo que realmente está detrás de este proyecto. Se ha intentado desvirtuar y yo lo lamento. Yo espero que de verdad el tono y el centro de la discusión esté claramente en lo que se ha planteado. Las tres causales que aquí se dan son causales de verdad, desde el punto de vista humano, bastante dramáticas. Estamos hablando de casos de violación, inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre. No estamos hablando de liberalizar el aborto como método, digamos, de control de la natalidad. Por lo tanto, yo pediría que efectivamente tanto la Iglesia como los partidos opositores centren, digamos, sus argumentos con responsabilidad en torno a esto y no generalicen de mala manera. Ahora sí, muy breve. ¿Qué le parecieron las palabras de la ministra de Salud, Elia Molina, respecto a que son los hombres que deciden temas de mujeres? Bueno, y que ya finalmente apoyó hoy día, dijo, no me arrepiento de lo que dije. No, yo la entiendo, pero tengo algunas discrepancias. Pues de hecho, yo le planteé hoy día en la comisión que si este proyecto logra ser aprobado, va a ser aprobado por mayoritariamente hombres. De hecho, hay mujeres que van a votar en contra de esto. Entonces, no sé, yo entiendo el sentido y la lógica de lo que plantea la ministra. Todos quisiéramos que hubiese más participación femenina en las tomas de decisiones, pero vemos hombres empáticos aún con estas materias. Claro, ahí tiene otro tema de discusión, la ley de cuotas, para ver si conversamos de eso en otra oportunidad. Encantado. Gracias, diputado, por su tiempo.